Vamos a hablar, hoy no vamos simple pero profundo. Gloria a Dios, aleluya. Hoy vamos a entender una palabra que de manera literaria se toma como simple, pero a manera de profundidad tiene algo especial donde nosotros podemos aprender sobre esta palabra que el Señor nos ha dejado. Amén, gloria a Dios. Yo quiero que leamos, cuando tengan me pueden decir amén. Amén. Gloria a Dios. Y leamos esta palabra de Dios bajo la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. La iglesia de la gracia de Dios en este momento, amado Dios Padre celestial, tú como en las alturas, Dios. Te pedimos, Padre Dios, que nos hable, Dios, que el Espíritu Santo llegue a nuestro corazón, que podamos entender el mensaje que tú has traído para nosotros en esta mañana, Dios. Para que sea una palabra que se quede en nuestro corazón, tu palabra son las que ministran nuestra vida, Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Y yo quiero que estemos hablando con el tema: un río de agua viva dentro de mí. Un río de agua viva dentro de mí. Y este pasaje bíblico literalmente tiene 3 versículos que, si se resume, por eso se le hizo un encabezado, como para encasillar sobre lo que Cristo quería explicar en ese momento. Cristo está hablando de algo especial que transforma la vida y el corazón de aquel que decide buscarlo, de aquel que decide creer en él. Cuando nosotros nos topamos con esta verdad tan profunda, este quizás es uno de los versículos donde más simple se considera, por el sentido de que, como son 3 versículos, muchas personas en cuanto está hojeando o leyendo lo pasa por alto. Pero hay una verdad tan central que este versículo puede cambiar o puede pintar la manera específica de que debe de vivir el cristiano. La manera específica en el cristiano es diferente. Este pasaje bíblico puede especificar la manera clara donde el cristiano toma un giro o un cambio o una transformación a su vida. Por eso es que aquel que no le sirve a Dios tiene que ser diferente, y el que le sirve a Dios es diferente, porque el cristiano siempre vive gozoso aún por encima de las pruebas. El que le sirve a Dios vive alegre y feliz aún por encima de los inconvenientes que se le presenten en el mundo. Pero ¿por qué sucede esto? Es porque hay algo que marca la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios, y eso se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma la vida de aquel que decide buscar a Dios. O sea que este pasaje bíblico en nuestra manera de vivir se aplica de manera diaria, se aplica de manera constante, se aplica de manera clara. ¿Por qué? Porque en una ocasión Cristo estaba en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos, y cuando estaba allí ministrando la palabra de Dios, cuando estaba conversando, llega el punto donde Él le dice que aquel día Él dijo que el que tenga sed, venga a mí y beba. Y Él está hablando de una sed espiritual que Él sabía que en aquel lugar había. Él sabía que en aquellas vidas había. ¿Por qué? Porque Cristo es el que sacia la sed del hombre, no una sed física. Porque la sed física usted se la puede quitar con esta agua que usted y yo no podemos tomar. Podemos beber 1 litro, 2 litros, 5 litros al día y la sed física se puede quitar. Pero la sed espiritual no la quita ninguna agua natural. La sed espiritual la quita el Señor Jesucristo cuando la persona decide venir a Él. Por eso es necesario que aquel que decide buscar a Dios entienda esto, que aquel que viene a Cristo no tendrá sed jamás. Dice la palabra de Dios. El que viene a Cristo no andará sediento. Y usted sabe que estamos hablando de
de sed de agua. Y es porque el cuerpo humano, no sé si usted lo sabía, pero si lo sabía, recuérdese. El cuerpo humano tiene un 70% de agua, de líquido. El cuerpo humano tiene un 70% de ese líquido de agua que fluye por el cuerpo del hombre. O sea que te quiero decir con esto, ¿a esa agua se estaba refiriendo Jesucristo? Pues no. Cristo no se refería a ese 70% de agua que tiene el cuerpo humano. Entonces la pregunta es, ¿se refería a Cristo también a un río físico? Como vemos tantos ríos que son enormes, como el río dígame un río grande, el río de Jimaní, que en estos días, bueno, recientemente venía inundado con mucha agua. Estamos hablando del río Osama, estamos hablando del río de Boba, estamos hablando de esos ríos. Pues no, Cristo no se refiere a esos ríos, está hablando de un río que va a saltar para vida eterna, está hablando de un río que le va a dar vida al hombre que está sediento, está hablando de un río que solamente aquel que busca de él puede entender, navegar en ese río. Amén, gloria a Dios. La vida del hombre. Usted ve que están haciendo muchas calores, que usted quiere echarse mucha agua porque la calor es insoportable. Asimismo es espiritualmente comparado aquel que no tiene a Cristo, aquel que está sin Cristo, vive sediento, vive un hombre, una persona en depresión, vive una persona angustiada, vive una persona seca, buscando dónde saciar esa sed. Pero lamentablemente, si no viene a Cristo, no lo podrá hacer. ¿Qué dice la palabra entonces? ¿A qué río se refiere Cristo? ¿A qué río está hablando Cristo? Porque Él está diciendo: el que tenga sed, venga a mí. Un llamado que Cristo le hace al que tiene sed espiritual. Escuche qué lindo es el Señor. Jesucristo sabe que sin Cristo el hombre está sediento, y el Señor abre una oportunidad, abre un espacio para el que tenga sed, venga a Él y pueda tomar de esa agua que Él ofrece. Qué bonito es Dios. Qué bello es Dios conociendo que el hombre está sediento. Qué bonito es Dios conociendo que el hombre está seco. Qué bonito es Dios conociendo que el hombre está vacío. Y abre una oportunidad y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba y tome. Y cuando Él dice: venga a mí y beba, aquel que viene a Él, entonces un punto importante que Él dice: porque el que cree en mí. Escuche bien, el que viene a Cristo para poderse quitar la sed, tiene que creer en Él. Tiene que creer que va a encontrar agua de vida eterna. Tiene que entender que va a encontrar una diferencia en su vida. Tiene que entender que esos ríos de agua viva que Cristo está hablando es necesario, pero es necesario creer. Para que Cristo me pueda dar esa agua, yo tengo que creer. Vamos a ver un poquito más hacia adelante. Para que Cristo me pueda dar esa agua, yo tengo que creer. No solamente creer en Jesús como persona, sino creer en Jesús como el único que puede saciar la sed que hay en esta vida que está sedienta. Gloria a Dios. Porque cuando Cristo se levanta en aquella fiesta, había muchas personas escuchando, había muchas personas oyendo al Maestro, y había muchas personas que estaban viendo a Jesús. Por ende, estas personas que veían a Jesús de manera física y decían: bueno, ese es un maestro porque tiene conocimiento. Cristo está diciendo: no basta con saber que yo soy Jesús, no basta con creer que yo soy maestro. Tiene que venir a mí, tiene que creer en mí, tiene que entender que lo que le estoy diciendo es lo que usted necesita para poder tener vida eterna. Y dice Cristo, como dicen las Escrituras: el que cree en mí, como dicen las Escrituras. Y escucha bien, hay personas, o antes se entendía, que decía: el que cree en mí, como dice las Escrituras, correrán del río de agua viva, como interpretando que las Escrituras dicen que correrán ríos de agua viva. No, Cristo lo que dice: el que cree en mí, como dice las Escrituras. O sea, creer en Cristo como dice la palabra de Dios, creer en Cristo como la palabra de Dios nos manda a creer en Cristo, creer en Cristo como los mandatos que están ahí escritos por parte del Señor. El creer en Dios no es solamente creer de boca, sino creer como dice las Escrituras. Es entender y decir que la palabra de Dios
parte de Cristo. Amén. El que cree en mí, como dice las Escrituras, entonces ahí es que viene la coma. Literalmente ahí es que viene la coma. El que cree en mí, como dice las Escrituras, ahí hace la separación. Entonces correrán ríos de agua viva. Entonces correrán ríos que va a ayudar a darle vida a un alma que está sedienta. Como dice las Escrituras, aquel que cree en mí, entonces de su interior podrá navegar, podrá correr ese río que va a marcar la diferencia en el hombre. Como dice las Escrituras, para creer en Dios, entonces Cristo hace la comparación. De su interior correrán ríos de agua viva. ¿Conocía a Cristo el cuerpo humano y de que un hombre estaba conformado por agua? Claro que sí. Jesucristo lo conoce todo. ¿Conocía a Cristo muchos ríos en aquel entonces? Claro que sí. Uno de ellos, el río Jordán, él mismo fue bautizado. Y otros ríos que existían en la antigüedad. ¿Conocía al Señor